Listo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses. Vamos a Primera Tesalonicenses. Y vamos a dar lectura a los primeros versículos de Primera Tesalonicenses para identificar a esta iglesia en algunos aspectos que nos son necesarios tocante a cómo enfrentamos la situación de esta pandemia y cómo enfrentamos las situaciones de prueba en la vida, en la iglesia. Voy a leer en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 10. Vamos a dar lectura. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si uno analiza esta porción, aquí vemos puntos importantes en cuanto a la vida de la iglesia. Una de ellas es que está compuesta de creyentes. Recibieron al Señor, a los mensajeros como al Señor mismo. Entonces, es muy importante reconocer eso, que el que crea el evangelio, el Espíritu Santo entra a morar en su vida, y dice aquí, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vamos juntos a Hechos 17, un momentito, para ver algo allí. En Hechos 17, del versículo 1 hasta el versículo 9. Más o menos tenemos ahí el resumen de lo que pasó cuando llegó el evangelio a Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esto no iba a parar. Sí, y eso es muy importante. Hubo oposición cuando entró el evangelio a Tesalónica. Y él estuvo ahí 3 días de reposo, 3 semanas, y nada más. No fue como en Éfeso, que estuvo 3 años, y en Corinto, que estuvo 1 año y medio. Aquí estuvo 3 semanas.
y ya les escribe a ellos y se ve que ellos creyeron, se ve el amor entre los hermanos, la fe de ellos. Eso muestra que es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Pablo no tuvo tiempo para explicarles muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que obra en los corazones. Y una de las situaciones con ellos que muestra su conversión, digamos así, es que ellos, dice que se retiraron, dejaron a los ídolos, dice el 1:9 de Primera Tesalonicenses. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es el poder de Dios, porque para una persona dejar las tradiciones, dejar esas costumbres de la idolatría, en fin, está complicado, a menos que el Espíritu Santo le convenza y le capacite para tomar esa decisión y reaccione de esa manera. Si ven conmigo en Hechos 19, vamos a ver algún dato ahí interesante. Dice en el versículo 19, él está predicando en Éfeso y también hubo oposición por el platero Demetrio, que armó una revuelta ahí en Éfeso y por horas estaban gritando que Diana era la diosa de los efesios, ¿no? Ahora, dice aquí en el 19 del libro de Hechos: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era un dineral que se quemó en esa hoguera de toda la magia, y eso muestra que estos magos se convierten de la magia al cristianismo, y la prueba de ello es que abandonan esas creencias y no sacaron los libros a un garage sale, los quemaron. Sí, porque muchos que supuestamente son cristianos y tienen esos libros oscuros de esoterismo y etcétera, y en lugar de quemarlos los venden, como que no entendieron, ¿verdad? No hay una conversión para decir no voy a seguir eso, no me quedo en esas prácticas, abandono la idolatría y me vengo al Dios vivo y verdadero. Y es el poder de Dios. Entonces uno puede darse cuenta que son creyentes por el amor entre hermanos, por la fe de ellos en Cristo, porque aceptan la palabra, porque dejan los ídolos. Y uno diría, estos hermanitos, aunque estuvieron muy poco tiempo con Pablo, el Espíritu Santo obró en sus vidas. Pero aquí viene el asunto. Regresemos a Primera Tesalonicenses 1. Ahí en este capítulo, dice en el capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 4:2, Primera Tesalonicenses. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Eso es clave. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No dice de mí, sino de Dios. El Espíritu Santo les mostró eso y lo estaban practicando. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, y eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, aquí viene el punto, ¿ok? Son creyentes, creyeron al evangelio, aceptaron el mensaje como si viniera de Dios cuando Pablo les compartió. La muestra de que son creyentes, el amor entre ellos, y él dice esto del amor fraternal, no tenemos que decirles nada, ustedes lo practican y son conocidos por eso. La fe de ellos también se divulga por todo lado, y la conversión de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Pero es obvio que tienen problemas con la carnalidad,
Por eso lo que él pone aquí, la lista de las obras de la carne. Y no solamente eso, sino que también tienen problemas en cuanto a la venida del Señor. Sí, hay muchos cristianos que quizás sí son moralistas, si ustedes quieren. Su comportamiento bajo el legalismo es un cristianismo moralista. Sí hablan de que la salvación es por gracia, por creer al Evangelio. Sí se practica el amor hasta cierto punto. Sí hay esto de que confían al Señor, creen al Señor, pero se puede ver unos agujeros tremendos en cuanto a la persecución, en cuanto a las pruebas y en cuanto a la venida del Señor. O sea, ahorita mismo hay mucha gente que está triste o está ansiosa, tienen pánico, tienen situaciones difíciles por la situación de lo que vive el mundo con la pandemia del coronavirus. Por eso, cuando Pablo les escribe a ellos, obviamente él dice que la voluntad de Dios, en el versículo 3, 4, 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que básicamente es una de las primeras obras de la carne en la lista que él da en Gálatas. Entonces, sí creyentes como vemos, sí gente que se aman, sí gente que evangeliza, si ustedes quieren. Tienen ahí un evangelismo que es normal y natural porque están compartiendo su fe. Se ve muestras de que dejaron la religión antigua y ahora siguen al Señor, pero la carne todavía manda. Y ahí es donde se truena la carreta, porque cuando la carne manda en una vida, la esperanza no es segura, la esperanza no es fija y el hombre cambia constantemente. Vamos a ver eso en Santiago. Una persona que no está gobernado por el Espíritu Santo, tiene al Espíritu Santo, eso ya está probado, pero no está gobernado por el Espíritu Santo y no está viviendo en la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Pero en el libro de Santiago, dice él, en el versículo 2 del capítulo 1, y voy a leer hasta el versículo 8, 2 al 8 de Santiago 1, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si vamos a hablar de la iglesia en Tesalónica, recuerden que hubo persecución. A este Jason le llevan a los tribunales y era la casa de Jason la que se usaba para las reuniones. Y a una vez que abandonaron la sinagoga porque lo sacan de ahí, Jasón abre su casa y ahí se reunían y se van en contra de él. Es persecución, hermanos. Tuvo que pagar fianza para poder salir, porque le están haciendo un juicio, una demanda y acusándole de que es sedicioso porque está hablando de otro rey y no del emperador del César, ¿no? Otra vez una acusación falsa, obviamente. Pero dice aquí, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso, la paciencia la produce el Espíritu Santo. Entonces, las pruebas vienen a nosotros para que dependamos en el Espíritu Santo. Yo oigo muchas veces y erradamente que hay evangélicos o cristianos evangélicos que dicen, no le vayas a pedir al Señor paciencia porque te va a mandar pruebas. Ese concepto lo tienen, ¿no? Oye, si la paciencia no nos sale a nosotros, la paciencia es lo que el Espíritu Santo produce. Y las pruebas, o uno delante del sol, como el barro se endurece, o como la cera se derrite. Y en las pruebas se prueba la fe. ¿Dónde están nuestros ojos? En el caso de la iglesia de Tesalónica, sí estaban confiando en el Señor. La prueba es que ahora adoran al Señor y no ídolos. Y aquí dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y otra vez él relaciona, aquí Santiago lo podemos relacionar con Tesalonicenses, que dice que sean diligentes, ¿no? Que se ocupen en sus negocios, porque como veremos estudiando la situación de la iglesia en Tesalónica, ellos se tiraron a esperar al Señor y se iban a un bosque, ya no trabajaban, en fin, nomás bajaban para el rato de las comidas a visitar a los hermanos. Es como si yo llegara a la casa de ustedes cada mediodía, nomás, hermano, le vengo a visitar una visita pastoral, sí, pero es la hora de la comida, hermano. ¿Por qué no dice que viene a comer, hermano? Hable de frente, no. Es como cuando era muchacho, yo iba a visitar a mi abuela todos los días a la hora de la comida y uno de mis tíos dice, oye, ¿no te hace raro que tú siempre vienes a visitarnos a la hora de la comida? ¿No podías venir a la hora del café o de la merienda más tarde? Yo tuve que decirle que iba porque quería comer ahí con ella.
Él dijo, bueno, ya porque eres honesto, te quedas. Dijo, yo le digo a mamá que le doy dinero para que le meta más agua a los frijoles, ¿ok? Entonces, quiero que noten algo de lo que dice él en el 5. En el 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, la sabiduría, la forma más sencilla de definirla, tiene que ver con ver las cosas como Dios las ve. Es un sabio que tiene la mente de Cristo que le está gobernando y no ve las circunstancias por afuera, sino ve más adentro de lo que Dios está haciendo. Un ejemplo de eso es José, que cuando ve a sus hermanos, él dice, no, Dios me trajo a mí acá. O sea, él tiene una información que los hermanos no saben. Ellos se asustaron cuando se dan cuenta que él dice, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron, ¿se acuerdan? Ups, se quedaron así como mudos, como diciendo, con semejante poder gobernador de Egipto ahora seguramente nos va a castigar o se va a vengar. Pero él no lo hizo. Él dijo, Dios me trajo a mí aquí para preservarnos. O sea, él tiene una información que los otros no tienen. Un sabio, el que anda es, Señor, ¿qué estás haciendo? Muéstrame lo que estás haciendo y tranquilo, no pasa nada, porque creo que me amas, que eres bueno y que tu misericordia es mejor que la vida, como decía el salmista. Entonces, dice que la pida a Dios, cual da a todos abundantemente y sin reproche. Nunca te reprocha cuando tú vienes a pedirle, decir, no sé. Ah, qué bueno que aceptas que no sabes. ¿Cómo te llamas tú, suplantador? Ahora te vas a llamar Israel, ya. Aceptaste que eres un bandido, que eres un engañoso. Acuérdense cómo era Jacob. Y le cambia el nombre porque en la lucha que él tiene con Dios y que se queda cojo, ¿se acuerdan ustedes que le hirió la cadera? Dios le dijo, muy bien, ahora te llamas Israel. Y aquí en el capítulo 1 y el versículo 5 dice que Él nos da sabiduría sin reproche, le será dada. Y el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Había un predicador grande que podía ser mi papá. No sé si todavía vive o si ya se fue con el Señor, pero cuando yo le conocí, él ya era grande. Este pastor, hablando de estos hermanos, que dice que son como la onda del mar, un día están, otro día no están, dice, él decía, son de la familia de los tubos. Y todos le queremos, nos quedamos pensando a qué se refiere. Dice, bueno, es que tuvo fe para seguir al Señor y ahora ya no. Y al rato tuvo fe y ya no. Así va, que tiene, que no tiene, que viene, que no viene, que se va, que regresa, que ya se fue. Es como una persona de doble ánimo, ¿no? Yo me acuerdo que conocí a una pareja de muchachos, y yo les pregunto, digo, ¿y ustedes ya están casados? Dice, no, todavía no. Digo, ¿y cuántos años llevan de novios ustedes? Dice, 11 años. Y yo le digo al muchacho, ¿y tú no sabes que el matrimonio es un acto de fe? Para la próxima semana ya tenían cita o digamos fecha para la boda y a mí me pidieron que los casara. Y la muchacha me dice así, contenta, dice, gracias por el empujón. Hoy sí, después siempre que no. Que sí, que no. Y mire lo que dice acá. No piense el 7, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Nunca termina nada. Empezó ingeniería, luego se fue a odontología, luego se fue para abogado, después para ingeniero electricista, después a computador. Y ahí se la ha pasado. Inconstante en todos sus caminos, ¿no? Entonces, regresando al libro de Tesalonicenses, dice él, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Es una iglesia evangelizadora, le llamamos nosotros, que comparte el mensaje. No solo en Macedonia y Acaya, en Acaya está Corinto, en Macedonia está Filipos, acuérdense. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, donde ustedes andan, nosotros ya no tenemos que meternos porque Dios les está
Perdón, Dios les está usando a ustedes. No más que ahora viene el problema. Dice él, sí se convirtieron de verdad para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Un creyente verdadero espera la venida del Señor. Alguna vez estuve en una conferencia con muchachos y me pidieron que hable del noviazgo, supuestamente, cosa que ni siquiera es algo de la Biblia, pero bueno. Y yo bromeando les digo a los muchachos, era un buen grupo de muchachos, una conferencia de jóvenes. Bueno, a mí me pidieron que hable del noviazgo, pero voy a hablar de la venida del Señor mejor. Y entonces era increíble los comentarios que vienen del auditorio. Dicen, no, hermano, yo todavía me quiero casar. No, hermano, ¿cómo va a hablar de la venida del Señor? Y yo ya tengo planes de matrimonio, hermano, que no venga hasta después que me case, que tenga mi familia, ya que venga, pero ahorita no. Qué interesante que si uno le pregunta a un cristiano, ¿tú esperas la venida del Señor? No, pues sí, hermano. ¿Y como para cuándo? No, pues ahorita estoy yo con unos propósitos y unos planes. No, que se espere un ratito. Gracias a Dios que el Señor no viene según nuestro antojo. El Señor viene en un acto soberano. Y esta iglesia tiene los ingredientes de una iglesia bíblica, pero en el tema de la venida del Señor lo ignora. Y eso causa tristeza. ¿Sí? Miren conmigo, ¿por qué escribió esto? Él dice en el versículo 18, 4:18 de Tesalonicenses, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya está. Esto es para alentarnos a nosotros que el Señor viene. Y en Apocalipsis al final, siempre que me estoy leyendo la escritura y llego al final en Apocalipsis, como para cerrar la Biblia, ¿no? Dice aquí, en el capítulo 22 y el versículo 20 de Apocalipsis al final, como la firma está la Biblia sellada, no hay cómo agregar, no hay cómo quitar. Y dice en el 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Es la manera de despedir y de cerrar la Biblia. Esa es la manera de cómo nosotros nos despedimos. Lamentablemente, al no entender muchas cosas, siempre decimos que Dios te bendiga, hermano. Así decimos nosotros. No, ya te bendijo, ya. 1:3 de Efesios. Entonces, sí, ven, Señor Jesús. Y ahora en el capítulo 5 a los tesalonicenses, miren, ya él habló del arrebatamiento, como los que han muerto en Cristo, eso lo vimos en la ocasión pasada, resucitan primero. Nosotros que hemos quedado, Pablo se incluye en el grupo, él creía que el Señor vendría cuando él vivía, seremos transformados, vamos a ser arrebatados. Nos unimos con ellos, con los que resucitan primero, con cuerpos glorificados en el aire, con el Señor, y estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza de la venida del Señor. Muy diferente a la venida del Señor con la iglesia a establecer el milenio, porque ahí todo ojo lo verá. En el arrebatamiento solo el mundo va a ver que nosotros nos desaparecimos. Pero cuando el Señor viene para establecer el reino milenial y nosotros venimos con él, porque la iglesia reinará con él 1000 años en la tierra, todo ojo lo verá, y hay muchas señales antes de la venida del Señor con la iglesia. Pero en el arrebatamiento no hay ninguna señal previa. Eso ya lo vimos. Simplemente nos vamos y eso es un acto soberano de Dios. Los teólogos dicen, la venida del Señor por la iglesia es inminente, que nadie sabe cuándo va a pasar. Muy diferente en Mateo 24:26, ¿no? Ya ven ustedes que dice, dos van a estar acostados, uno será tomado y el otro dejado. Entonces todos se asustan, dice, y entonces va a ir mi marido y yo me quedo, dice la señora. O la señora dice, yo me voy y se queda mi marido por incrédulo. Y cosas de esas no podemos sacar en los asuntos de la venida del Señor o la escatología que se llama fuera de contexto lo que estamos leyendo. En el tema de la iglesia, todo creyente, niños, jóvenes, adultos, ancianos,
sellados por el Espíritu Santo, nos vamos si el Señor llega hoy día cuando estamos todavía vivos. Pero si morimos, primero resucitamos, nos unimos a los que han quedado con el Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Después del arrebatamiento hay 7 años de tribulación, que ahorita no estamos viviendo la tribulación como yo estoy. Me mandan estos enlaces de supuestamente pastores que están diciendo que lo que sigue es la marca de la bestia y en fin, está fuera de contexto. Y están hablando, dice, unas explicaciones bien raras que escucho de esta gente y supuestamente son pastores, entonces la gente está asustada. No hay los juicios de Apocalipsis, no hay la aparición del anticristo que va a ser una sola religión en el mundo, y no estoy hablando de asuntos de política o financieros, de la economía del mundo, estoy hablando de que este va a lograr que, por ejemplo, los judíos y los musulmanes se junten en una misma religión. Eso no está pasando y no va a pasar hasta que la iglesia se ha ido de aquí. Y entonces en el capítulo 5, escuchen esto, en 1 Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor es diferente a la venida del Señor. El día del Señor es para juicio, cuando Él va a manifestar toda la ira de Dios en juicio sobre el planeta y la humanidad. No estamos en el día del Señor todavía. Y ahí va a venir como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y esto es el tema del presidente Trump, de testigo en la firma entre Israel y los Emiratos, ¿no? Ya vieron que el famoso acuerdo de Abraham le llama a él, y hay otro país, y hay otros países árabes que también ahora quieren firmar un tratado de paz con Israel. Y aquí habla de eso, y entonces, viendo eso, los eruditos en la profecía, entre comillas, dicen que es justamente ya estamos viviendo tiempos bíblicos en cuanto a la venida del Señor. En fin, noten algo muy importante, que durante la tribulación el anticristo va a lograr esas alianzas. ¿Sí? Pero el tema de que Israel y los países árabes tengan la misma religión, eso les digo, el anticristo va a lograr eso. Y no estamos todavía en la tribulación. La iglesia no se ha ido todavía. Eso ocurrirá cuando el Espíritu se va con la iglesia y el hijo de perdición aparezca. Es el anticristo, que básicamente viene a ejecutar la obra del diablo copiando a Cristo. No. Ahora, si ven conmigo aquí dice, mas vosotros 5:4 hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Remachado que no estaremos en los juicios. No, Él no vino a enjuiciar a la iglesia, sino vino a salvarla. Y por eso la iglesia se va antes de los juicios de los que habla Apocalipsis. Y aquí está remachado esto. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso es muy diferente a las viudas que están sin aceite y se quedan. Eso es el tema para Israel, ese tema de las vírgenes más bien, no son las viudas, las vírgenes, ¿no? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Por supuesto que eso estaban exhortándoles a ellos que no se desviaran de esa manera, usando la venida del Señor como un pretexto para no trabajar. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y dice, hermanos, os rogamos que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros vimos que fuimos llamados a santificación, y eso quiere decir que ahora pertenecemos al Señor, que el Señor dispone de los creyentes de la iglesia para usarlos para poder compartir el mensaje a los demás mortales. Ya estamos separados para Él. Y como Pablo dice a los Corintios, somos embajadores en el nombre de Cristo, diciéndole al mundo, reconcíliense con Dios. La iglesia de Tesalónica está evangelizando y está compartiendo, pero el problema es que Él tiene que explicarles cómo está el asunto de la venida del Señor, que es algo que no sabían. Y hoy día eso sí tenemos que remachar. La salvación nuestra es segura. El Espíritu Santo nos presenta delante de Dios como hijos de Dios. Él dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Por el Espíritu Santo tenemos todas las bendiciones, tenemos la mente de Cristo, todo lo que ya se nos concedió en Cristo, entrada en el lugar santísimo, seguridad de salvación, una seguridad eterna, y no hay por qué temer, hermanos. Y el tema aquí, cuando él está hablando, dice, no apaguéis al Espíritu, hazle caso al Espíritu Santo. Si cuando hay un fuego y uno ve que se está apagando, entonces le echas leña para que se encienda. Pero el apagarle es no tomarle en cuenta o echarle agua. Menospreciarle al Espíritu Santo, no hacerle caso, no venir a la palabra para que nos guíe. Y en lugar de enfocarnos en el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos fijamos en las circunstancias, en nosotros mismos, y eso es lo que nos desalienta. Eso es lo que nos hace débiles. Y eso es lo que apaga el Espíritu. No que el Espíritu se vaya, simplemente ya no está Él controlando la vida. Y cuando el Espíritu Santo no controla una vida, quien lo controla es el yo. Y el yo sí es experto para el desánimo. Por eso dice, les escribimos estas cosas para que se alienten los unos a los otros con estas palabras. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Él nos llamó a la santificación, miren lo que dice aquí, que Él mismo os santifique por completo y todo vuestro ser, dice el versículo 23, espíritu, alma, todo el ser y cuerpo sea guardado irreprensible. Y eso es algo que no hago yo, no lo haces tú, Él te guarda. Él es el que ve por nosotros. Si Él nos llamó a ser santos, Él es el que produce esa santidad en nosotros. No es un asunto de méritos humanos. Por eso dice Él, aquí sean los, si estén velando, que estén durmiendo, de todas maneras el amor de Dios te va a llevar, porque eres hijo. El hecho de que eres hijo no depende de ti, sino de la obra de Cristo. Yo pongo este ejemplo. Yo estoy en el trabajo haciendo lo que tengo que hacer y le digo a mi esposa que prepare a los chicos, que nomás llego yo y nos vamos a la playa. Entonces, llego yo a la casa y digo, listo, ya nos vamos. Y dice mi esposa, pues tus hijos ni siquiera han agarrado el traje de baño ni nada, no están listos, no están preparados. Ah, entonces, ¿qué hago yo? Como no están preparados mis hijos, ahí se quedan, yo me voy. Así hacemos nosotros. Claro que no, dice, te ves a ayudarle, dice, bueno, ya, ¿dónde está la ropa de ellos para toallas y todo lo que se necesita? Ya les ayudamos y se van. Hoy día a mí me sorprende que hay quienes ponen en los chats, ¿no? Y me preguntan, dice, hermano, las señales que estamos viendo ya son las del fin de los tiempos, el Señor ya viene y tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que te prepara a ti para irte con el Señor? Que seas un cristiano activo, un cristiano consagrado, como dicen en la iglesia evangélica, que está en el activismo religioso,
o que tengas el Espíritu Santo. Sí, cada cosa que nosotros hacemos, hermano, debe ser movida por el Espíritu Santo, si no, Dios no le interesa. Si Él no ve al Espíritu Santo obrando, entonces de la carne y al Señor no le interesa. Eso no importa. Por eso, cuando habla del tribunal y cuando habla de que las obras nuestras van a ser probadas por fuego, alguien puede llevar un contenedor de obras, pasa por fuego y todo se quema. Pero lo que es del Espíritu Santo, lo que es de la palabra de Dios, permanece para siempre. Él es el que nos guarda santos e irreprensibles. Es la obra de Él. Él nos llama, Él lo hace. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestra parte aquí es mantenernos enfocados en la Escritura, creyendo lo que dice y dependiendo en el Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. Miren conmigo en 2 Corintios, vamos a ver ahí en 2 Corintios. Dice en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5 dice así: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Si nuestra esperanza es segura, si nuestra confianza es válida, es porque está en Cristo. Estamos encima de la roca inconmovible de los siglos y el Espíritu Santo mora en el creyente y le da esa seguridad. No solamente delante de Dios, sino los demás pueden ver que Él tiene el Espíritu Santo y el poder de Dios en su vida y las convicciones que el Espíritu Santo nos da, porque nos abre el entendimiento para ver muchas cosas que el mundo no ve. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Y aquí dice en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes, ¿qué dice? Por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Perfecto, una iglesia que creyó, una iglesia que se ama, una iglesia que evangeliza, una iglesia que espera la venida del Señor, pero no sabe de los detalles, y por eso le escribe 4:13 al 18, y también él tiene que exhortarles, porque aunque es una iglesia que tiene muchos puntos favorables, es una iglesia carnal, que tiene que oír que el que nos guarda irreprensibles no es ningún hombre ni las fuerzas humanas, es el Espíritu Santo. Termino con esto en 2 Timoteo, vamos a ver ahí. Y por supuesto vamos a seguir analizando en el asunto de la venida del Señor. Luego en 2 Tesalonicenses nos da otros datos importantes que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto? En 2 Timoteo, el capítulo 4, esto es lo último que escribe Pablo, y Pablo ya no es jovencito, ahora ya es un anciano, ¿no? Y dice él en el capítulo 4 y el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos. Qué impresionante. Él quiere que le traiga la escritura, básicamente. Tráeme la escritura. Y por supuesto, pergaminos para escribir también, porque a él le debemos 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el versículo 18, 4:18 de 2 Timoteo, es muy importante, dice, y el Señor, ¿qué? Me libra. No dice, yo ya estoy viejo, ya me sé este asunto, ya sé dónde no meterme, ya tengo discernimiento. No dice así. Dice, el Señor me librará. ¿De qué? De toda obra mala. Eso implica la persecución de afuera, el descrédito de afuera y todo lo que le acusaban a él, y de adentro la carne. Toda obra mala viene de afuera y viene de adentro. El Señor me librará de todo eso, dice él. La confianza de él está en el poder de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y me preservará. No dice, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer mis devocionales todos los días. No dice eso. Él me preservará
para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Y qué interesante que Él va a ser guardado para el reino celestial, no para pasar la tribulación.